Hola a todos, mi gente linda, mi gente bella, mi gente hermosa, bienvenidos otra vez a su canal de Filósofo 777 y el día de hoy vamos a hablar nada más y nada menos de estas cosas injustas que hace el régimen, precisamente lo que ha hecho Remigio Ceballos, y es que hace más de 5 años el actual ministro de Interior, Remigio Ceballos, le hizo una emboscada a un grupo de oficiales de la Fuerza Armada Nacional y de ellos los metió a la cárcel. Hay 10 que siguen detenidos y ni siquiera tienen juicio desde hace 5 años, señoras y señores. Eso es impresionante ver cómo este régimen se pasa la Constitución y las leyes por las chatas y realmente son vidas de personas que están detenidas y que de verdad no ven luz porque ni siquiera sus casos han llegado a juicio. Mientras que por un lado la misión de determinación de hechos del caso de Venezuela revela en su más reciente informe lo que ha estado sucediendo en el tema de violación de derechos humanos, de detenciones arbitrarias, de ascensos a los torturadores, lo que ocurre dentro de los centros de detención del país. 3 presos políticos militares tomaron una drástica y extrema medida. Los oficiales Carlos Maxotay, Ricardo González y Antonio Escola están presos desde el año 2018 por la famosa llegada de la Operación Armagedón y que están recluidos en la cárcel de Ramo Verde, se declararon en huelga de hambre después de que le suspendieran la audiencia de apertura. 5 años presos y no han comenzado la audiencia. Por la Operación Armagedón permanecen detenidos desde el 17 de mayo del 2018 el capitán de corbeta Carlos Gustavo Mactosay Rauseu, el teniente de navío Antonio Julio Escola Lugo y los tenientes de fragata Elías José Noriega Manrique y Gustavo Enrique Carrero Angarita. El 18 de mayo de ese año 2018 detuvieron al capitán de navío Luis Humberto de la Sota Quiroga. El 19 de mayo, otro día después, detuvieron al teniente coronel de la aviación Roberto Molina Ramírez. El 20 de mayo detuvieron al coronel de la aviación Juan Pablo Saavedra Mejía, al mayor de la Guardia Nacional Bolivariana Abraham Américo Suárez Ramos, al mayor de la aviación Adrián Leonardo de Gouveia de Sosa y al mayor de la aviación Ricardo Efraín González Torres. Han pasado 5 años y 4 meses. El jueves 21 de septiembre de este año 2023, cuando el Tribunal de Juicio suspendió la audiencia a última hora y sin ninguna explicación. El capitán de corbeta Carlos Gustavo Mactosay Rauseu fue el primero en asumir como protesta la huelga de hambre. De inmediato se sumaron el mayor de la aviación Ricardo Efraín González Torres y el teniente de navío Antonio Escola. Sin duda que las cuestionadas elecciones presidenciales de mayo del 2018 habían causado al interior de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana un profundo rechazo, comentarios de ilegalidad que se estarían cometiendo al ser convocados por una asamblea constituyente ilegal de origen, lo que se tradujo en un gran nerviosismo para los cuerpos de seguridad que detuvieron a numerosos civiles y militares. El 5 de septiembre del 2023, el capitán de corbeta Mactosay Rauseu envió un documento al director de prisiones militares, general de división Luis Ojeda Araujo, con copia al ministro de la Defensa, al presidente de la Corte Marcial, al fiscal general militar, al presidente del Tribunal de Juicio y al fiscal general de la Nación, analizando la irregular, arbitraria e indignante situación, según el articulado de ley y decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y del Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la ONU. En el escrito
Advertía que si no tienen eco sus razones, entonces comenzarían la huelga de hambre, lo que cumplió el jueves 21 de septiembre ante el incumplimiento de la Corte Marcial y del Tribunal de Juicio a cargo del general Galaviz, encargado de realizar la audiencia pautada. Arrancó el capitán de corbeta Maxotay, declarando en pleno uso de mis facultades para hacer del conocimiento del general Ojeda un resumen de mi situación y de las constantes violaciones a mis derechos fundamentales establecidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y demás leyes y pactos internacionales suscritos y ratificados por el Estado venezolano. El 17 de mayo del 2018 fui detenido por agentes de la Dirección General de Contrainteligencia Militar de GECIM. El 22 de mayo del 2018 fui presentado ante el Tribunal Militar de Caracas, donde me imputaron los delitos tipificados en el Código Orgánico de Justicia Militar, específicamente el artículo 487, instigación a la rebelión militar, y el artículo 565, que habla contra el decoro militar, basándose en un informe inventado por agentes de la DGCIM, sin sentido y sin ninguna prueba. En plena audiencia de presentación me levanté la camisa frente a todo el tribunal y le mostré a la juez mayor del ejército Claudia Carolina Pérez Benavides de Mogollón, al fiscal militar primer teniente Keila Ríos y al fiscal militar capitán Israel Echenique, al defensor público militar capitán Simeoni, las evidencias físicas de las torturas, y pregunté, ¿quién responde por esto? El juez contestó de inmediato, eso no es competencia de este tribunal. El 11 de diciembre del 2018 se realizó una audiencia preliminar sin elemento de convicción, ni una expresión clara, precisa y circunstanciada. La mencionada juez ordenó el pase a juicio. El 14 de febrero del 2022, el grupo de trabajo sobre detenciones arbitrarias adscritos a la ONU emitieron su opinión número 49-2021 relativa a 7 militares venezolanos. El coronel Luis de la Sota, el teniente coronel Ruperto Molina, el mayor Abraham Suárez, el mayor Adrián Diego Gouveia, el mayor Ricardo González, el teniente de fragata Elías Noriega y mi persona, el capitán de corbeta Carlos Maxotay Rousseau, teniendo en su decisión específicamente los partes numerales 92, 93 y 94, que dicen que la privación de la libertad de Carlos Maxotay Rousseau y los otros 6 militares es arbitraria, por cuanto contravienen los artículos 9, literal 1, 9, literal 3, 9, literal 4, 14, literal 1, 14, literal 2, 14, literal 3, A, B y C, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y se enmarca dentro de la categoría 1 y 3. El grupo de trabajo pide al gobierno de la República Bolivariana de Venezuela que adopte las medidas para redimir la situación de las 7 personas antes mencionadas sin dilación. El remedio adecuado sería ponerlos en libertad y concederlos el derecho efectivo a obtener una indemnización y otro tipo de reparación en conformidad al derecho internacional. El oficial Maxotay cita la legislación vigente violentada, entre ellos la Constitución, artículos 23, 25, 26, 31, 44, 46 y 49, así como la Convención contra las Torturas y los Tratos Crueles, Inhumanos y Degradantes, suscritas por el Estado venezolano el 15 de febrero de 1985, que fue ratificada el 29 de julio de 1991 en su artículo número 1. Agrega la Convención Americana sobre Derechos Humanos del Pacto de San José de Costa Rica, suscrita por el Estado venezolano el 22 de noviembre de 1969, que fue ratificada el 14 de junio de 1977 en su artículo 7 y el Código Orgánico Procesal Penal, artículo 230. Agrega que a la fecha de hoy ya han pasado 5 años, 3 meses y 16 días, en 1937 días de privación de libertad, sin haberse realizado audiencia de juicio, contraviniendo los artículos antes mencionados, como por ejemplo el número 230 del Código Orgánico Procesal Penal. En mi caso, ya se cumplió la pena mínima del delito más grave imputado, por lo que opera la extinción de la causa o la liberación inmediata, como ya lo sugirió el grupo de trabajo sobre detenciones arbitrarias adscritos a la ONU
en su opinión número 49/2021 antecitada. Finaliza diciendo: mi petición personal es una exigencia al cumplimiento de todas las leyes antecitadas y que cese la privación ilegítima de libertad a la cual estamos sometidos, teniendo como fecha tope el 13 de septiembre del 2023, o comenzaré una huelga de hambre hasta que se cumpla la ley. Pongo mi vida en sus manos, teniendo a Dios como testigo. Y firma Maxotay Rauseo. 3 días antes de las elecciones, que trajeron tanto rechazo en el mundo civil y militar, además de su convocatoria por la maniobra para darle cierto grado de legalidad a Nicolás Maduro en el poder, fue detenido el capitán de corbeta Carlos Gustavo Maxotay Rauseo. El 17 de mayo del 2018, el oficial se fue al Fuerte Tiuna para una reunión con el entonces comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada, CEOFAM, hoy en día ministro del Interior, el almirante en jefe Remigio Ceballos Ichazo. Al lugar llegó un grupo de funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar, quien lo detiene y lo traslada a la sede principal de la DGCIN en La Boleíta. No solo no hubo orden de un juez para dicha detención, sino que fue incomunicado de su familia y de sus abogados. Estuvo 40 días en lo que llaman el acostumbramiento. Ceballos Ichazo montó la celada contra los oficiales que tenían comando para las elecciones, entre ellos Maxotay. Nunca antes les había quitado las armas a su llegada al CEOFAM, también le quitaron los teléfonos. Ceballos Ichazo le dijo a Maxotay que era el oficial de más alto rango en la oficina, y le dijo: tenemos información de que ustedes piensan dar un golpe de Estado. Los oficiales presentes le preguntan: ¿de dónde saca usted eso, mi almirante? Ichazo no contesta, sino que dirigiéndose a su ayudante le ordena: dile a la DGCIN que pase. Estos carajos son comandos, y así los maten, ellos no van a hablar. Los funcionarios de la DGCIN estaban fuera de la oficina, entraron y esposaron a todos los que estaban dentro de la oficina. El 22 de mayo el Tribunal Militar Primero de Control emitió orden de privación de libertad. En la audiencia de presentación lo acusaron de traición a la patria, instigación a la rebelión, instigación al motín y contra el decoro militar. Como en otros casos, de nada sirvió la denuncia de torturas, porque el fiscal la ignoró y el juez se negó a procesarla con la excusa de que son competencia de otro tribunal. Maxotay sufrió torturas, tratos crueles, y no solo por tenerlo recluido durante 5 meses en una diminuta celda que permanecía cerrada y sin acceso al baño, sino porque lo golpearon, le colocaron electricidad en el cuerpo y le provocaron asfixia mecánica. Maxotay permaneció en los inmundos sótanos de la DGCIN hasta el 4 de febrero del 2019, cuando fue trasladado al Centro Nacional de Procesados Militares, Senaprosemil, de Ramo Verde, Estado Miranda. Maxotay aparece en la llamada Operación Armagedón junto con varios oficiales, cuya causa la basa la Fiscalía Militar solamente en el testimonio del teniente de fragata Argeni José Rodríguez Corona de la promoción 2011, quien un par de meses después se fue del país. El 20 de mayo del 2018, día de los comicios presidenciales que fueron convocados por la ilegal de origen Asamblea Nacional Constituyente, un grupo de funcionarios armados de la Dirección de General Contrainteligencia Militar de DGCIN se presentaron previa autorización de oficiales superiores del componente militar a la habitación del mayor de la aviación Ricardo Efraín González Torres en la Comandancia General de la Aviación Militar. La DGCIN revisó la habitación del oficial, haciendo lo mismo con su vehículo y oficina. No se sabía qué buscaban, pero lo cierto es que no encontraron nada ilegal. Aún así, y sin ninguna orden judicial, fue detenido y fue trasladado a la sede principal de la DGCIN en Boleíta, Caracas. Ese día González no fue el único detenido, ya antes hubo otros y posteriormente más aún. Fue un año que empezó con fuertes problemas en la institución castrense y que tuvo su pico más álgido con el intento de magnicidio el 4 de agosto, el día que las gallinetas salieron corriendo. El caso es que la orden de aprehensión contra el mayor Ricardo González fue emitida después de su detención y se le imputan también traición a la patria y rebelión, sin que hubiese existido ningún acto que evidenciara que hubiese cometido tales delitos. Igual que ha ocurrido con cientos de detenidos, el mayor fue incomunicado. Posteriormente, como ha sucedido con muchos casos, fue presentado con asistencia de un defensor público militar,
que por la estructura de la Fuerza Armada, pues termina respondiendo a una orden superior. En otras palabras, violación de derechos humanos. Y como el mayor de los casos, como ese, le negaron acceso al expediente y así lo llevaron 9 días después de estar detenido a la Corte Penal Militar. Como en todos los casos donde ha ocurrido tortura y violación a los derechos humanos y procesales, también a González se le negó el tribunal recibir la denuncia sobre las torturas a las cuales fue objeto. Según relataron familiares del oficial, fue amenazado de muerte para que firmara una declaración que lo incriminaba. Otros oficiales se están sumando a la huelga de hambre. Es el teniente de navío Antonio Julio Escola Lugo, detenido en la cárcel militar de Ramo Verde desde mayo del 2018. Funcionarios de la DGCIN lo detuvieron en Fuerte Tiuna. En mayo del 2023, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos le otorgó medidas cautelares al considerar que está en situación de gravedad y urgencia de daño irreparable a sus derechos en Venezuela, sin recibir atención médica necesaria, dado que su salud estaría gravemente afectada por las secuelas de las agresiones recibidas durante su detención. Esta situación se agravaría debido a las condiciones de privación de libertad tras ser identificado como traidor a la patria en Venezuela. La comisión le solicitó información al Estado que no ha querido responder. En el caso de Escola Lugo, como otro de los detenidos en la llamada Operación Armagedón, también sufrió torturas que además de fuertes golpes en el cuerpo incluyeron descargas de electricidad, asfixia mecánica y otros tratos crueles que dejaron en él graves secuelas que han afectado y siguen afectando su salud. Bien, señoras y señores, estos 10 detenidos por orden de Remigio Ceballos tienen 5 años esperando juicio y ahora han comenzado una huelga de hambre, algunos de ellos. Esta información la traigo para que ustedes sepan que hay héroes que están siendo vilmente tratados por este régimen. Preguntamos a los que todavía tienen conciencia dentro del pensamiento chavista: ¿ustedes creen que esto era lo que quería el comandante eterno, según ustedes? El intergaláctico supremo, el mortadelo. ¿Ustedes creen que esto era lo que él quería? Cuando a él lo sacaron en abril, a él no le dieron nada de esto. A él lo guardaron en una celda donde tuvo oportunidad de volver a salir. Increíble. Increíble que eso esté pasando y que todavía hayan militares que se presten para esto. Recuerden que Maduro todavía está en el poder gracias a las gallinetas de las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas, que no tuvieron el guáramo ni han tenido las bambalinas suficientes para salir a defenderlos. Bueno, hasta aquí les dejo las noticias. Déjame en su comentario, por favor. Y recuerda visitar autodidactasmillonarios.com. Suscríbete al canal si no lo has hecho. Los quiero mucho. Hasta la próxima. Bendiciones.